Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buddha Dhamma Chile presenta Conversaciones con Mara, el podcast para desarrollar habilidades para superar las limitaciones del mundo interno. Muy buen día, queridos auditores. Espero que se encuentren muy bien y hayan tenido una muy bella y sobre todo pacífica semana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Mara. Continuando con nuestro capítulo anterior, donde estábamos hablando y conversando sobre aquellas enfermedades de características psicosomáticas que pueden ser ampliamente tratadas desde estas conversaciones con tu Mara interno. Vamos a dar la continuidad y la conclusión a este tema. A este capítulo de hoy le vamos a llamar a estos demonios comedores de carne. Y nos referimos a que son comedores de carne porque son aquellas enfermedades tan complejas de llevar para el ser humano como también para la práctica médica. Tan complejo, obviamente, porque la medicina tradicional no reconoce del todo la conexión cuerpo-mente. Entonces tenemos, por ende, una medicina materialista donde ve el cuerpo como una composición de partes físicas de forma independiente a la mente. Pero para el budismo, el cuerpo es también mente. Pues bien, estos comedores de carne, que más que nada parece una superstición primitiva. Pero pensemos, por ejemplo, en la anorexia, la tuberculosis, la lepra y, como no, el cáncer. ¿No son enfermedades comedoras de carne? Evidentemente no se trata de demonios comedores de carne en el sentido cruento del término. Pero enfermedades que casi literalmente consumen la carne ciertamente pueden experimentarse como demonios invasores. Alimentar los demonios de dichas enfermedades puede iluminar factores y necesidades subyacentes que los tratamientos ordinarios pueden pasar totalmente por alto. Examinemos dos de estos tipos de comedores de carne. Por ejemplo, el demonio de la anorexia. Este trastorno alimentario que se está convirtiendo en una epidemia entre la juventud, especialmente femenina, universitaria, y que cada vez también hay más jóvenes hombres que se ven afectados. La anorexia a menudo se inicia en ciclos de dietas y atracones, y luego se acelera hasta llegar a dejar de comer, ejercicio excesivo y el uso de laxantes. En casos extremos, que por desgracia son frecuentes, el cuerpo literalmente se come a sí mismo. Primero la grasa, luego los músculos y finalmente los órganos. En la anorexia, la causa más común de muerte es la insuficiencia cardíaca congestiva, que se produce cuando el corazón se consume hasta dejar de funcionar. No existen estadísticas fiables para los trastornos alimentarios
puesto que a la mayoría de la gente le avergüenza hablar de ellos. Y los doctores a menudo tratan enfermedades relacionadas sin reconocer que son el fruto de trastornos de la alimentación. Sabemos que están en alza y que hay informes de niñas de 5 años con trastorno de alimentación. Estadísticamente, el 20% de los diagnósticos con una enfermedad alimentaria morirían de ella. El demonio de la anorexia a menudo tiene que ver con el control y el perfeccionismo, así como con presiones de cariz cultural sobre las chicas para que estén súper delgadas. La anorexia también aparece en muchas niñas al despertar la pubertad como una forma de controlar los cambios incómodos frutos del desarrollo corporal hormonal. Pero también hay otros factores que pueden inducir a una anorexia. El alimento nos da esta sensación de saciedad, sobre todo de saciedad emocional. El alimento está muy relacionado con el afecto. Cuando hay personas que tienen carencia de afecto, buscan en la comida ese afecto que no encuentran en el otro. Ahora, en el caso de la anorexia, psicosomáticamente encontramos a personas que rechazan el alimento. Por lo tanto, estás rechazando el afecto. ¿Pero de quién estás rechazando el afecto? De tu madre y de tu padre. Principalmente de la madre. Por lo tanto, a todas aquellas mujeres que sufren de anorexia, para poder sanar esta anorexia, debemos enfrentarnos, o más bien, estas personas deben enfrentarse al demonio interno del rechazo afectivo de la madre. No significa que la madre rechace al hijo o a la hija, sino que es al contrario. Este hombre o esta mujer rechaza el afecto de la madre. Entonces, finalmente, un médico que ve más que nada enfermedades, no enfermos, dentro de su conocimiento y desarrollo, va a tratar de abordar la anorexia de una forma. No obstante, tenemos un acercamiento mayor que es el trastorno alimenticio propiamente tal. Por lo tanto, mayor eficacia en el tratamiento va a tener, sin lugar a dudas, un nutricionista o un nutriólogo que tenga las competencias adecuadas para poder generar un plan de acción, para poder hacer que esta enfermedad pueda revertirse, porque es reversible. Tanto la anorexia como la bulimia tienen el mismo factor psicosomático. Y cómo no, ahora, cuando resolvemos el factor psicosomático que hay detrás de toda enfermedad, y en este caso de la anorexia, estás sanando la raíz del problema. Entonces, cuando ya la persona deja de rechazar el afecto, el cariño por resentimiento o por rencor que ha tenido frente a sus progenitores, entonces la necesidad de comer, de nutrirse sanamente, retorna al cuerpo. En cierta manera, cada síntoma que nosotros tenemos es un mensaje del inconsciente que nos está diciendo, oye, tienes que sanar tu mundo interior. Si no sanamos nuestro mundo interior, yo voy a seguir enviándote información a través de la somatización, a través del dolor, para que puedas tomar conciencia y revertirlo a través
del amor. Por lo tanto, el síntoma de la enfermedad es nuestro gran maestro. De esa manera, nosotros podemos ayudarnos, no solamente para el caso de la anorexia y la bulimia, sino también para poder entender hasta un simple resfriado. Pues claro, nosotros pensamos que la solución a las enfermedades está en una pastilla, está en un medicamento. Si tenemos esa visión errónea, entonces vamos a estar endosando nuestra responsabilidad de sanarnos interiormente a un tercero, entendiendo entonces la medicina cuerpo-mente. Nosotros vamos a poder abordarnos de una forma holística o de una forma integral, que vendría siendo su sinónimo. Pero si separamos al cuerpo de la mente, obviamente nos despojamos de toda potestad que nosotros tenemos para poder autorresolvernos. Por lo tanto, si usted sufre de este padecimiento, o si conoce a personas que sufren de este padecimiento, las conversaciones con Mara, el enfrentarse al demonio correspondiente a este tipo de enfermedad, puede ser una gran ayuda. No obstante, esto no significa que reemplace a cualquier tratamiento convencional, ni menos nutricional. Recordemos que debemos tratarnos en su conjunto. Ahora bien, también tenemos un gran demonio devorador de carne, que es el cáncer. El cáncer es un demonio que afecta a miles de personas. Existen muchas variedades de cáncer y alimentar dicho demonio puede ser de gran ayuda en tu proceso de sanación. El cáncer tiene una particularidad. Primero, la particularidad que tiene esta enfermedad es que se debe a un estrés tan grande, que la persona no lo expresa, no vive la experiencia del trauma, pero lo vive en soledad. Es decir, reprime la emoción, la contiene, y eso genera un cambio a nivel vibratorio del cuerpo, y el cuerpo comienza a somatizar. Por lo general, hay cánceres que son muy agresivos, que se desarrollan de un momento a otro y pueden despachar hacia la muerte a una persona en tan solo un par de meses. Pero por regla general, cuando se ocurre este estrés y se desarrolla el estrés postraumático, suele somatizarse como enfermedad cancerígena después de 10 años. Esto es un estimativo. Pueden ser 9, pueden ser 11, pero es un promedio. Lo que significa entonces que al primer síntoma o detección del cáncer, normalmente tenemos que revisar cómo era la vida psicoemocional del individuo 10 años aproximadamente atrás, porque ahí está la causa de este vivir la experiencia de forma tan interna que no la expresa emocionalmente. Por eso hay que aprender también a expresar las emociones en su momento justo y correspondiente, especialmente cuando tenemos un trauma.
porque el cáncer es un trauma. Dependiendo dónde se produzca, en qué órgano o lugar del cuerpo, representa entonces una descodificación biológica de la enfermedad. Por dar un ejemplo, un hombre que desarrolla cáncer a la próstata es un hombre que se siente traumado frente a la valorización sexual. No significa que tenga problemas de índole sexuales, significa que se siente impotente de no poder ser el superhombre sexualmente. Cuando resolvemos el problema de la sexualidad a nivel cognitivo y emocional, entonces el cuerpo deja de somatizar, pero también debemos entender que toda enfermedad incluye múltiples causas. Entre ellas está el trauma psicoemocional, pero en el cáncer también se dan problemas de contaminación, de mala nutrición, de intoxicación propiamente tal, de un cambio de acidificación metabólica, etcétera. Entonces tenemos que tomar tanto terapias externas como terapias internas. Entonces, ¿la solución está en estas terapias contemporáneas? No necesariamente. Muchas personas en estas terapias, como por ejemplo la quimioterapia, terminan falleciendo. Por lo tanto, la persona no fallece de cáncer, fallecen por la quimioterapia. De hecho, el paciente tiene que firmar un consentimiento cuando le hacen esto. ¿Por qué tienes que firmar este consentimiento? Para que tú no puedas demandar al equipo médico, para que la familia no pueda demandar. ¿Por qué? Porque se produce una muerte por causa iatrogénica. Eso es. Porque en el momento en que no firmamos este consentimiento, el médico o el equipo médico no te hace absolutamente nada. No te va a hacer la quimioterapia si es que tú no firmas ese consentimiento. Porque saben que pueden ser demandados cuando la persona reconoce o los familiares reconocen que es una muerte por causa iatrogénica. Que la iatrogenia, o se llama iatrogenia, al envenenamiento causado por procedimientos médicos o farmacológicos, o la muerte por causas farmacológicas. Gran parte de las personas que mueren, aunque el parte de función diga paro cardíaco, paro cerebral, etc., muchas veces, y la gran mayoría de veces, es por causa iatrogénica. Lo que sucede es que el ser humano se limita exclusivamente al parte médico y no explora finalmente que este individuo fue presa del sistema, más que del sistema médico farmacéutico. De otra forma también podemos indagar en otros tipos de cáncer. El cáncer a las mamas, por ejemplo, en las mujeres, guarda la relación con la familia, la relación que tú puedes tener con tus hermanos o la relación que tengas con tus padres está en el pecho materno. Entonces, cuando a una mujer se le desarrolla el cáncer, por ejemplo, en el pecho izquierdo, no es lo mismo que en el pecho derecho, emocionalmente hablando.
porque el pecho izquierdo representa la relación femenina y el pecho derecho la relación masculina. Por lo tanto, ahí tú tienes que ver si el conflicto o el trauma es con un padre, con un hermano, si es en el lado derecho, o es con la madre o una hermana, si es en el lado izquierdo. Si el cáncer está en el útero, está relacionado con la sexualidad, con la sensualidad, con la procreación y directamente con los hijos. Un cáncer en los ovarios, en el útero, en el hombre en los testículos, es prácticamente un conflicto de estrés postraumático que guarda relación directa con los hijos, pero que de forma adversa la persona no vive la experiencia y la guarda para mantener esta compostura para que los hijos no se enteren del conflicto. Entonces los padres guardan esta compostura para no hacer partícipe del conflicto emocional que el padre o la madre tiene interiormente. Pero que esa emoción que la guardas durante tanto tiempo termina por somatizar. Entonces tarde o temprano vas a involucrar a los hijos de igual forma. Ya no lo vas a involucrar con el conflicto emocional, pero lo vas a involucrar con la emoción en el momento en que te venga un segundo estrés postraumático, en el momento en que se te detecte el cáncer. Entonces van a tener que vivir el conflicto a nivel familiar del cáncer. Entonces el síntoma obliga a que la persona pueda ser consciente de cuál es el conflicto interior, porque la sanación es distinto a la curación. La medicina cura, pero no sana, porque la sanación obedece a características psicoemocionales y espirituales. Y la herramienta más grande que hay es el amor. Cito, por ejemplo, a un oncólogo norteamericano llamado Bernard Siegel, en que él empezó a tener experiencias con pacientes que tenían remisiones espontáneas de cáncer. Entonces él empezó a llamar la atención a cada persona, a cada paciente que estaba desahuciada por la ciencia médica. Le decía, bueno, usted ya está desahuciado, no le queda más que esperar a que el amo de la muerte lo venga a buscar. Pero de un momento a otro se generaban estas remisiones. Entonces él empezó a buscar dentro de los archivos todas las personas que habían tenido remisiones y los empezó a entrevistar. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué se deben estas remisiones? Y él llega a una conclusión, después de entrevistarlos, es que la persona en el lecho de la muerte se entrega, deja de resistir y dice, si ahora me voy, si ahora me tengo que morir, entonces me rindo al resentimiento y hago que este demonio interno me devore. ¿Se entiende? En cierta manera, podemos decir que el enfermo terminal hace estas conversaciones con Mara de forma inconsciente. Dice, bueno, ya me tengo que entregar, ya no voy a resistir más a esto. Entonces se entrega a este demonio y finalmente este demonio, que es psicológico, ya lo sabemos, no es real, desaparece. Porque deja de tener resistencia.
porque lo que resiste persiste y aumenta como una bola de nieve. Entonces finalmente la persona vive el trauma que se generó esos 10 años atrás, 11, 12 años atrás, lo vive y entra finalmente en este proceso de rendición y luego se entrega al amor. De ahí entonces este oncólogo escribió un libro llamado Amor como Medicina, donde cuenta las experiencias tanto de niños terminales como de personas adultas terminales que terminan finalmente con esta remisión espontánea del cáncer, donde la ciencia médica no tiene una mayor competencia. Dado este descubrimiento por parte de este oncólogo norteamericano, él se dedicó posteriormente a la sanación cuerpo-mente. Dejó propiamente tal la práctica médica para dedicarse a poder sanar los conflictos desde el corazón. Amigos del Dharma, el Buda Dharma, con toda esta sabiduría y experiencia, está justamente indicado para que nosotros podamos resolver con todo este conocimiento los conflictos del corazón. Ahora, tenemos estos ejemplos, el cáncer, la anorexia, etc. Pero lo podemos aplicar con cualquier enfermedad. El que tú quieras, artritis, lupus, el que tú imagines. No obstante, eso no significa que es la píldora mágica, porque debemos hacer cambios en el estilo de vida, en la alimentación, y encontrar todas las variables para que podamos permitir que todo tipo de enfermedad pueda resolverse. Al observar los demonios de la enfermedad, podemos ver cómo alimentar la enfermedad en lugar de luchar contra ella, pues puede ser eficaz, incluso en situaciones menos dramáticas. Cuando creemos, por ejemplo, que hemos cogido una gripe o un constipado, intentemos alimentar a estos demonios. Una simple gripe virulenta, como cualquier virus. El virus por sí solo no tiene el poder si es que no hay un factor psicosomático de por medio. Sea el resfriado, sea el COVID, cualquiera, el que tú quieras llamarle. Necesitamos a un organismo que se encuentre acidificado metabólicamente y estresado. ¿Cómo yo acidifico metabólicamente el organismo? Usando mascarilla, respirando la misma porquería del monóxido de carbono. ¿Cómo yo acidifico? Comiendo también alimentos procesados. Acidifico metabólicamente también el organismo. ¿Cómo yo alcalinizo mi organismo? Comiendo comida lo más orgánica y menos procesada posible. Respirando oxígeno, aire puro. Las células necesitan oxígeno, no necesitan de
monóxido o dióxido de carbono que nosotros podamos respirar a través de estas mascarillas. Entonces, cuando yo tengo esta acidificación metabólica y cuando yo tengo estrés como el miedo, el bicho te va a comer, el bicho te va a matar, eso te estresa. Y el estrés también genera esta acidificación metabólica. Entonces es un caldo de cultivo para que estos virus puedan proliferar dentro del organismo. Porque el virus por sí solo es incapaz de producir daño, porque existe una simbiosis interdependiente de virus, hongos y bacterias que todos tenemos dentro. Cada vez que tú respiras, estás inhalando no solamente aire, sino que estás inhalando bacterias, estás inhalando hongos, estás inhalando virus que no te producen absolutamente nada. Pero cuando te bajan las defensas, las defensas se bajan cuando tú te encuentras estresado. La mejor vacuna es el no miedo. La mejor vacuna es el no estrés. La mejor vacuna es la sana alimentación. Pero no, hacemos la vida lo más complicada posible y endosamos a algo costoso y algo invasivo, que eso sea nuestra solución. Y no lo simple, no la naturaleza. Esto lo único que está indicando es la desconexión que el ser humano tiene con su propia naturaleza, porque el cuerpo es algo orgánico que es interdependiente con el medio ambiente. El cuerpo reacciona al medio ambiente. Y nosotros podemos cambiar incluso gran parte de la fisiología cambiando el medio ambiente, adaptándonos al medio ambiente, cambiando nuestra psiqui y alimentándonos como corresponde. Y por supuesto desintoxicándonos de todo lo químico. Pues bien, en ocasiones dando una oportunidad de hablar al tema emocional que acompaña las enfermedades, puede hacer que ésta se detenga. Y digo puede, porque no todas las personas tienen necesariamente las herramientas para poder hacerlo. En estos casos, puede que tengas múltiples demonios con los que trabajar. No es un solo demonio, de hecho, lo que puede afectar o gatillar una enfermedad, sino que puede ser una seguidilla de múltiples demonios, sobre todo cuando se cronifican. Aquellas enfermedades de característica crónica implica obviamente que también hay un estrés crónico en el tiempo. Incluso si decides luchar contra tu enfermedad con remedios, soluciones tradicionales o medicina convencional, al descubrir las necesidades subyacentes de tus demonios de la enfermedad, puede ayudar a estimular nuevas intuiciones y visiones interiores. El aliado que encontramos en el cuarto paso puede ser útil para apoyarte durante el tratamiento. Amigos del Dharma, este es el apartado correspondiente a las enfermedades que nosotros podemos ayudarnos a resolver como algo complementario a un sistema de salud que pueda ser lo más noble para nuestro organismo, lo más biológico
para nuestro organismo, lo más natural para nuestro organismo, si es que verdaderamente está en nuestro interés sanar. Porque muchas personas no quieren sanar la enfermedad, quieren curarse. Y eso es distinto. ¿Qué es lo que quieren? ¿Tú quieres sanar la enfermedad o quieres curar los síntomas? Si tú quieres curar los síntomas, simplemente te vas a remitir a la farmacología convencional. Si queremos sanarnos interiormente, vamos a ir más allá y vamos a trabajar sobre los aspectos psicoemocionales que gatillaron la enfermedad en conjunto con esta deformación de la calidad de vida del individuo y la mala forma de alimentación que se tuvo de forma crónica durante tanto tiempo. Esto es un principio del llamado holismo. Ahora bien, vámonos a demonios que sean más de índole emocional. Pasemos al tema de los demonios del miedo. En los demonios del miedo tenemos mucho por la cual nosotros podemos trabajar. Algo de miedo es común en la mayoría de nosotros, porque forma parte de una respuesta de estrés ante cualquier tipo de riesgo vital que nosotros tengamos. Pero si no tienes riesgo vital, es decir, riesgo de muerte, no tienes por qué tener miedo. Porque el miedo es una respuesta ante un factor de estrés imprevisto. Tú tienes que atacar o tienes que huir, por lo tanto obedece a tu cerebro reptiliano. Pero si vivimos con miedo, significa que es un miedo psicológico. Significa que hay algo ahí, hay creencias, hay pensamientos que están gatillando miedo de distintas formas. Porque ingresan a través de los sentidos, van generando impresiones, esas impresiones crean creencias, esas creencias crean posteriormente emociones y nos vemos atrapados en miedos. Entonces no estamos trabajando desde las capas más evolutivas, estamos trabajando a través de las capas más involutivas, nuestro cerebro reptiliano. Ahora lo importante de todo esto es simplemente el darse cuenta que estamos atrapados en este demonio de nosotros. Puede tratarse de una fobia invalidante, el síndrome de estrés postraumático o algo menos dramático, pero la mayoría de nosotros tenemos algunos demonios de miedo. Estadísticamente, 1 de cada 10 norteamericanos, por ejemplo, tiene miedos irracionales específicos. Existen muchos demonios de miedo que implican eludir ciertas situaciones u objetos. El miedo a hablar en público, el miedo a la oscuridad, miedo a los perros, a las arañas, a los aviones, a conducir, miedo al agua, a la contaminación, al abandono, a la muerte, a la pobreza, miedo al cáncer, a las inyecciones, al fracaso, por citar algunos. La agorafobia, por ejemplo, el miedo a los espacios abiertos o a lugares donde la huida es difícil y la ayuda inalcanzable, cuando suele ser otro miedo común que afecta a más del común de la población. Cuando se producen estas crisis de angustia o llamadas también
crisis de pánico. Estas crisis de pánico que se dan por un estrés sostenido en el tiempo. Todos estos miedos se basan en la percepción de que nos está ocurriendo, pero es una percepción, no está ocurriendo verdaderamente. Creemos que nos está ocurriendo un acontecimiento externo, que algo exterior va a venir a hacernos daño o a matarnos, lo que nos dice que se trata de demonios externos. ¿Hasta dónde estamos atrapados en el demonio del miedo? Pero el desencadenante exterior depende del individuo. Cuando un grupo se ve expuesto a la misma experiencia exacta, una persona del grupo tal vez reaccione con temor mientras otras no. El miedo puede provenir del trauma, puede ser heredado de un padre o generado por una pérdida. Pero a menudo la gente no puede identificar el origen de un miedo específico. Incluso si nos damos cuenta de que el miedo es irracional y excesivo, tal vez no seamos capaces de controlarlo. El eludir situaciones que provocan miedo interfiere con nuestro trabajo y nuestra vida social. Los miedos también vienen de ninguna parte y atacan de improviso. Afortunadamente, alimentar a los demonios del miedo puede ser muy eficaz. Los miedos producen nuestra huida y a menudo viven en un lugar inaccesible y oscuro de nuestro interior. Al darles forma, descubrir la necesidad subyacente que hay tras el miedo y al alimentar dicha necesidad, podemos liberarnos de fobias persistentes y de miedos concretos. Siguen algunos ejemplos de distintas clases de miedo y de cómo la gente ha trabajado con estos demonios. Desde una perspectiva budista, una de las meditaciones esenciales para trabajar con el miedo es la meditación sobre la vacuidad. No la vacuidad desde un punto de vista conceptual, no, porque finalmente estos miedos internos, que son ilusiones, que son proyecciones mentales, son factores mentales que transcurren por nuestra pantalla mental de forma muchas veces subconsciente, es decir, no nos damos cuenta de ello, dispara entonces la emocionalidad del pánico y del horror. Pero cuando a través de la meditación de la vacuidad observo el factor mental, en vez de huir, lo observo, entonces probablemente en un principio me pueda haber atrapado un poco en la emocionalidad que hay. Si bien es cierto, si estoy en plena crisis de angustia, estoy en plena crisis de miedo, no vale la pena hacer el ejercicio porque me voy a estar involucrando con el pánico per se. Sin embargo, puedo trabajar miedos de un calibre menor, pero no cuando estoy pasando una crisis de pánico. Cuando estamos pasando una crisis de pánico, lo válido es respiración lenta y profunda para poder regular el sistema nervioso autónomo y de esa manera bajar el nivel de cortisol, bajar el nivel de estrés a través de la respiración. Pero cuando ya he logrado mantener a través de la respiración
un estado de calma, entonces puedo comenzar a trabajar con la meditación en la vacuidad para que desaparezca la ilusión. Finalmente, todos nuestros miedos son causa de la ilusión. Y la meditación en la vacuidad lo que hace es que la conciencia pueda tomar contacto con la ilusión para poder desintegrarla. Todo lo que la conciencia toma contacto la desintegra propiamente tal. Es como hacer un ejercicio muy simple. Si usted tiene una manzana a su vista, observa la manzana, cierra los ojos y va a encontrar esa proyección de la manzana. Pero en la medida en que usted observa, no juzga, ni interpreta la manzana, simplemente observa el contenido mental proyectado, se va a dar cuenta que empieza a disolverse. Pero cuando la mente se distrae, aparece nuevamente el objeto. ¿Por qué aparece el objeto? Por falta de conciencia. Pero cuando aparece la conciencia, desaparece el objeto. Por ende, cuando aparece la conciencia observa la realidad del objeto observado, es decir, observa la vacuidad del objeto observado y de esa forma tiende a desaparecer. Por ende, cuando nosotros preliminarmente ya hemos hecho un trabajo de respiración prolongada en el tiempo y el cuerpo se ha logrado estabilizar, puedo comenzar a trabajar sobre la meditación en la vacuidad de manera tal de ir desintegrando paulatinamente. Y se dice que es de forma paulatina porque tiene que ser gradual. No es algo automático. No es algo que, lo observé, listo. No. La mente se está entrenando. Nosotros entrenamos la mente a través de la meditación. Por lo tanto, va a ser la consecución progresiva en el tiempo lo que va a hacer que esta ilusión va a hacer que se desvanezca de forma definitiva y el peso o la carga de este problema va a ir en disminución también progresiva en el tiempo. De esa forma es como lo tratamos. Hay demonios de fobia social que nos embauca hacia un estrés también prolongado en el tiempo, que podemos tratarlo tal como las crisis de pánico, lo podemos tratar con alimentar los demonios posteriormente al trabajo de la vacuidad y de la respiración. Como ya he dicho anteriormente, los demonios de fobia social también pueden ser tratados oportunamente. Un tipo de miedo común e invalidante es la fobia social, que afecta a muchas personas. Esta suele iniciarse en la infancia y adolescencia e implica el miedo a verse erróneamente acusado, mal juzgado y criticado, lo que puede llevar a temer o comer o beber cuando uno es observado. Un miedo al público y la reticencia a participar en situaciones sociales. Esto es muy común que ocurra. Acá tenemos un demonio claro en esta fobia social que algunas personas puedan padecer. Y en este caso, como es un miedo muy específico, tú ya sabes cognitivamente cuál es la fobia. A diferencia de los miedos comunes que aparecen a nivel subconsciente, muchas veces no sabemos qué tipo de miedo es el que tenemos. En el caso de la fobia social, por ejemplo, sí sabemos a qué le tenemos miedo. Por lo tanto, lo podemos trabajar directamente a través de los 5 pasos. Pues verán que cada uno de estos demonios internos
pueden ser tratados eficazmente a través de los 5 pasos. Los 5 pasos son tan transversales a nuestra vida diaria que la aplicamos en su justa medida, pero sabiendo y teniendo la experiencia de este conocimiento interior. Por lo tanto, es importante que estas prácticas sean realizadas por practicantes del Dharma. ¿Por qué? Si bien es cierto, ¿podría practicarlo cualquier persona? Claro que sí. Pero ¿por qué está más indicado a personas que sean practicantes del Dharma budista? Porque el practicante del Dharma budista no solamente tiene como base el conocimiento, sino que también tiene la experiencia de la meditación en sus distintas formas, que le permite tener mayor herramientas de manejo en el momento en que surjan estos demonios internos. Pero también esta es una gran herramienta para psicólogos y terapeutas, de manera tal que puedan ellos llevar la terapia a través de sus metodologías psicológicas, de estas conversaciones con Mara, de este alimentar a los demonios, de manera tal que la persona pueda tener una guía, bien, y no se identifique directamente. El practicante del Dharma no necesariamente va a caer en la identificación, si bien digo, porque conoce y ha experimentado en cierta manera un cierto vínculo directo con la vacuidad. Y esto es fundamental. Por eso es que estas conversaciones con Mara, alimentar a los demonios, que lo hacían en los monasterios tibetanos y que al día de hoy lo siguen practicando, son por lo general personas que tienen el conocimiento, la sabiduría y la experiencia de trabajar con la vacuidad. Por eso es que en los monasterios budistas, por ejemplo, es una práctica muy común hacerla. Pero para la persona que no tiene noción y experiencia de la vacuidad, es necesario que parta por aprender elementos básicos del Buda Dharma para que pueda sostener una terapia como esta de forma más significativa. Amigos del Dharma, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Este podcast se va a encontrar disponible dentro de las siguientes 24 a 48 horas para su revisión. Invito, por supuesto, a que puedas ir revisando tanto los capítulos anteriores, ir tomando notas con tu cuaderno o bitácora para que puedas también emplear esta metodología para poder resolver todos estos demonios internos que cada uno ha construido por sí mismo a lo largo de su historia. Esto es hermoso, porque es un Buda Dharma aplicable a la vida, a la contingencia del ser humano. Estamos haciendo que todo este contenido del Buda Dharma pueda ser aplicable a los aspectos contingentes de nuestra vida. ¿No es maravilloso? Es hermoso. Amigos del Dharma, que tengan un feliz fin de semana colmado de bendiciones y nos vamos a estar viendo la próxima semana en este mismo horario. Muchas bendiciones y muchas gracias por estar ahí al otro lado. Nos vemos luego. Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buda Dhamma Chile presentó Conversaciones con Mara. La próxima semana, un nuevo episodio con esta valiosa estrategia de sanación interna.